Bueno, chicos, ¿cómo están? Volvamos otra vez. Ahora vamos a hablar un poco de las problemáticas poblacionales en un mundo globalizado y cómo estas problemáticas generan contrastes entre los países. ¿Ok? Para entender un poco qué son las problemáticas, tenemos que entender que somos un mundo que está creciendo, somos 7.000 millones de habitantes, casi 8.000, ¿verdad? Millones de habitantes que tenemos diferentes características políticas, geográficas, económicas y que tenemos desafíos, tanto poblacionales, por ejemplo, desde enfermedades hasta acceso a los servicios, económicas, ¿verdad? Claramente no todos los países tienen la misma capacidad y no todas las personas tienen el mismo poder adquisitivo. Y problemas sociales como la pobreza, el acceso a trabajo, educación y demás que generan ciertos retos a nivel mundial. Es decir, si queremos cumplir con los derechos humanos y hay una serie de cuestiones, pues estas problemáticas sociales pues tienen una serie de diversos y complejos lugares. ¿Ok? El primero que tenemos es la planificación familiar. Esta básicamente permite a las personas prever cuántos hijos van a tener o cuántos embarazos van a tener en un cierto intervalo de tiempo. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y en los tratamientos de esterilidad y fertilidad. Es decir, las personas pueden planificar cuándo, cómo y dónde quieren ser padres y cómo no. ¿Por qué esto es una problemática? Bueno, básicamente porque la planificación familiar es un derecho humano y es esencial para que las mujeres y las personas tengan una autonomía para su vida, ¿ok? Brindan las mismas oportunidades para las mujeres para que puedan mejorar su educación y participar en una vida pública bajo un empleo remunerado y que pues su vida no sea en torno a una cuestión familiar. El uso de métodos anticonceptivos por hombre representa una porción relativamente pequeña a la cantidad de pues, métodos anticonceptivos que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que promover la planificación familiar, sobre todo para que la mujer se logre insertar al mercado laboral, para que logre tener, por ejemplo, un acceso a una educación sexual que sea pues eficiente, ¿no? ¿Y cómo lo logra? Mediante el uso de métodos anticonceptivos. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que básicamente las mujeres tienen el derecho de decidir si quieren o no ser madres, ¿ok? Yo sé que en el país, y quizás ustedes, muchachas que están en este curso, probablemente puedan decidir cuándo quieren y cuándo no, pero en el mundo esto no es así, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos casos como en África, casos en Asia, ¿verdad? Donde las mujeres, pues el rol es más supeditado a una cuestión, pues familiar, a tener los hijos que eh, el hombre quiera, ¿verdad? Básicamente, y pues el acceso a métodos anticonceptivos, pues es muy, muy bajo. Hay miles de métodos anticonceptivos, por ejemplo, tenemos la T de cobre, tenemos la aplicación de la inyección, las pastillas de planificar, el condón femenino, ¿verdad? Ahora, pues este chip que se le está metiendo a las chicas, ¿verdad? Con hormonas para que no queden embarazadas. Y esto genera, pues, por ejemplo, que hayan más métodos anticonceptivos para las mujeres que para los hombres. Básicamente lo de los hombres queda para el condón masculino y la vasectomía, básicamente. ¿Esto qué genera? Bueno, genera una serie de cuestiones. Por ejemplo, Costa Rica, ¿cómo está la situación? Cada vez los adolescentes están teniendo relaciones sexuales a más temprana edad y en las condiciones más inseguras. Básicamente hay un aumento en, en las esterilizaciones quirúrgicas por parte de mujeres, es decir, mujeres que necesitan que les corten que les unan o les liguen las trompas, ¿verdad? O que definitivamente pues les saquen todo el útero. Se registra un buen conocimiento sobre las formas de prevenir el VIH, pero se mantienen mitos sobre su transmisión y bueno, actualmente tenemos un aumento, según el último Estado de la Nación, sobre la educación sexual. Nos dice que, por ejemplo, los y las jóvenes de esta generación están teniendo más sexo sin protección, lo que ha provocado un pico en, en el aumento de el SIDA, ¿no? Entrevistas revelan que hay una eficiente cobertura del sistema de salud costarricense. Como ustedes saben, ustedes pueden ir a la caja a pedir preservativos o a pedir que les pongan el chip, si son mujeres, ¿verdad? Para evitar esto. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que necesitamos una educación sexual eficiente y que vaya a los jóvenes. En Costa Rica es muy común
los embarazos no deseados, sobre todo en personas adolescentes, ¿verdad? Ya casi lo vamos a tocar, pero yo que soy profesor, pues lo veo, ¿verdad? Todos los días. Hace unos años, ¿verdad? Uno de mis primeros años en mi vida, pues profesional como docente, pues llegué a ver una chica, pues de 13 años embarazada, estaba en séptimo, pues y su novio estaba, el chico que la dejó embarazada, estaba en la escuela, estaba en sexto año, ¿verdad? Se habían conocido en la escuela, se habían enamorado y pues estaban teniendo pues relaciones sin protección. Es necesaria una educación sexual, es necesaria una educación sexual no anatómica que les enseñe a los chicos los riesgos y las responsabilidades de las relaciones sexuales sin planificación familiar, ¿verdad? Y que ¿para qué? Para evitar los embarazos adolescentes. Esta es otra problemática social. Son comúnmente en comunidades pobres, poco instruidas, es decir, con poca educación y rurales. Algunas muchachas pueden recibir presión social, es decir, aquellas que las invitan a tener matrimonio a muy poca edad y pues a tener hijos. Por ejemplo, tenemos el caso de los matrimonios infantiles en África, que más adelante lo vamos a ver, pero por ejemplo, acá en Costa Rica también es muy común. Volviendo al tema, lo siento, yo soy profesor y he visto muchos casos por allá en un lugar de San José. Tuve una chica, por ejemplo, de 14 años que la mamá la mandaba a embarazarse, ya fuese de un compañero, de un profesor o algo así, para que la sacara de la casa, ¿verdad? Claramente, pues la chica recibió el apoyo y el apoyo del PAN y el apoyo del colegio, ¿verdad? Para que esto se tuviera en su casa, pero sí es algo que es muy común, ¿verdad? En muchos países no hay una educación sexual, la educación sexual es vital, ¿verdad? Para evitar embarazos, para que los chicos entiendan el uso de anticonceptivos, puedan llegar a estos y las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, que al fin es lo más importante. Realmente la que va a tener todos los golpes y todas las consecuencias de un embarazo es la mujer, ¿verdad? Y es ella la que debe decidir si quiere ser madre o no. Es posible que las mujeres se sientan demasiado cohibidas en muchos lugares del mundo para pedir anticonceptivos y esto se quita con educación sexual. Incluso hay lugares, por ejemplo, en que el acceso a píldoras anticonceptivas, a condones, es ilegal. Por ejemplo, los países de Medio Oriente, en el cual el rol de la mujer es un rol netamente, pues, de embarazo, ¿no? Puede que las muchachas puedan negarse no puedan no negarse a tener relaciones sexuales. Como les decía, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, América Latina tenemos unos altos índices de violación, pero también, por ejemplo, tenemos mujeres que en otras fronteras, pues son casadas con señores, ¿verdad? Que son casadas por una vida mejor o que son alianzas matrimoniales, ¿verdad? Y que son forzadas a tener relaciones sexuales sin protección, lo que provoca pues una no planificación efectiva sobre el embarazo. Los adolescentes que quedan embarazadas tienen muy altas probabilidades de que tengan un niño prematuro y que tengan consecuencias al nacer, porque básicamente su cuerpo no está 100% adaptado para hacerle frente pues a esta serie de complicaciones o cuestiones que son inherentes a un embarazo y los hijos de adolescentes presentan las tasas más elevadas de mortalidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que las niñas que están teniendo sus hijos están teniéndolos eh, con un desarrollo no eficiente que provoca una tasa de mortalidad más alta. Según la OMS, ¿qué se puede hacer para reducir eh, los embarazos adolescentes? Básicamente, reducir los matrimonios ante los 18 años, por ejemplo. Aquí en Costa Rica, pues ya tenemos una ley frente a eso, que se llama la ley contra las relaciones impropias, para que una chica se pueda casar, pues no tiene que ser menor de edad, y si tiene que ser menor, y si es menor de edad, tiene que tener 17 años el permiso de sus padres. Fomentar la comprensión y el apoyo con el fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años, es decir, darles una educación sexual oportuna, una comprensión, un acompañamiento de todas las instituciones de estatales para evitar pues que hayan embarazos antes de los 20 años, aumentar el uso de anticonceptivos por parte de los adolescentes para evitar el caso de embarazos involuntarios y en esto sí quiero hacer hincapié, muy importante porque yo trabajo con adolescentes y les puedo decir que
por más que se intente evitar que tengan relaciones sexuales, lo van a tener, siempre buscan la manera, y es algo que van a hacer. Entonces yo personalmente creo que lo mejor que se puede hacer es hablarles sin tabúes, hablarles sin miedo y darles a conocer la mayoría de herramientas que pueden para evitar esto, porque al fin y al cabo lo están haciendo, y lo van a hacer, queramos o no. El mundo ideal es que no lo hagan, pero lo están haciendo. Reducir las relaciones forzadas, ya sean violaciones o ya sean, por ejemplo, matrimonios, como les decía ahora, matrimonios forzados o matrimonios en los cuales, pues, la mujer no sea la que decide con quién casarse. Eh, junto con estas cuestiones, el uso de métodos anticonceptivos, se realizarían los abortos. Y yo sé que esto es un tema complicado, sé que es un tema complejo hablar sobre el aborto, pero bueno, como les decía, mientras nosotros hablamos si el aborto es moral o no es moral, las mujeres lo están haciendo de manera ilegal. Es mejor, siento yo, desde una opinión muy personal, no representa pues a la academia, no representa pues al MEP, que es donde yo trabajo, sino representa, por ejemplo, mi opinión personal. Yo siento que el aborto debe ser legal para que el Estado pueda intervenir, para que el Estado pueda persuadir a la mujer para que tenga al niño y así salvar la vida de ambos y que pues tenga un acompañamiento emocional y psicológico bueno, para que no vaya, siento yo que un aborto no debe ser algo bonito, no debe ser algo que quieran hacer todos los días, siento que debe ser un proceso sumamente traumático y lo están haciendo, independientemente de lo que creamos nosotros, que es el aborto. Entonces, para mí el Estado debe intervenir eso, debe tratarlo para evitar, eh, pues, a todas medidas, pues, los abortos, ¿verdad? En las mujeres. Incrementar el uso de ayudas prenatales en el parto por parte de los adolescentes, un debido acompañamiento a las madres que son adolescentes, darles las oportunidades para estudiar, las oportunidades para continuar con su vida, etcétera, etcétera, después del embarazo. Y otra de las cuestiones que se deben hacer y de las problemáticas es el matrimonio infantil. Es una costumbre en muchas partes del mundo, donde básicamente le eligen a la mujer su marido y ven, por ejemplo, estas alianzas matrimoniales como la mejor forma para salir de o mejorar su calidad de vida. En países desarrollados, estos no se ven tanto, pero en países de vía de desarrollo sí. Básicamente lo que buscan es preservar la cultura y afianzamiento entre familias importantes. ¿Qué son las consecuencias del matrimonio infantil? Bueno, esta es una foto desgarradora. Es un matrimonio que se dio en un país de Medio Oriente que se llama Yemen. Estas son niñas menores de edad que están siendo casadas con otros tipos. Eh, ¿Qué genera esto? Bueno, genera una violación de los derechos humanos, una pérdida de la infancia, son violaciones porque los chicos no están tomando la decisión, son los padres, ¿verdad? Peligros de embarazo de alto riesgo porque son menores de edad, son niñas, ¿verdad? Que están quedando embarazadas. Se cree que cada 14 millones de chicos y chicas entre 14 y 19 años se casan y son madres como resultado de la presión por sus familias, ¿verdad? Eso que les decía, no necesariamente tenemos que ver ese tipo de imágenes, ¿verdad? Acá en el país, por ejemplo, tenemos madres y padres que envían a sus hijos a embarazarse, a buscar pareja para que los saque de su situación. Y es una cuestión que se da muy cotidianamente. No tiene que ser una cuestión así cultural para ver estos casos. El otro que tenemos es en Costa Rica, básicamente, que se cree que de el 8,6% de las mujeres entre 12 y 19 años alguna vez ya había vivido en unión libre. El 10% de este 8,3 no había terminado primaria. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la mayoría de chicas que estaban, ya se habían juntado, no habían tenido un acceso a la educación efectivo. El 19,25 de este 8 eran mujeres indígenas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay una tradición agregada sobre esto y que el 22 de este 8,6 eran extranjeras, es decir, mujeres que vienen huyendo de un tipo de realidad, muchas veces violentas, y que encuentran acá, pues, situaciones que las hacen casarse. Y de este 8,6, el 60% de las mujeres ya estaban en unión libre y reportaban al menos tener un hijo, es decir, eran madres adolescentes. ¿Ok?
Y bueno, este es el más importante, digamos, acá, digamos, el que más tenemos acceso, que básicamente es la trata de personas. Esta se da en dos medios, se da para explotación sexual o trabajos forzados. Básicamente la trata de personas es engañar a las personas, mujeres, hombres, niños, de todos los rincones del planeta, para someterlos a situaciones de explotación. Por ejemplo, acá en el país es muy común que se nos hable sobre el sueño americano. Entonces nos dicen, bueno, eh, vayamos a Estados Unidos, vamos, yo lo ayudo, y mientras van de camino a Estados Unidos, pues son explotados en las fronteras, ¿verdad? Para ya sea trabajos forzados o para sexo y nunca llegan a Estados Unidos, ¿verdad? Es muy común esa cuestión. En Costa Rica, básicamente tenemos una trata de personas sumamente amplia en explotación sexual, sobre todo en las zonas costeras, en la zona de, por ejemplo, Dominical, en la zona de Jacó, es muy común ver esto. La mayoría son migrantes caribeños. No sé si vieron las noticias, por ejemplo, allá en Cartago tenemos un lugar histórico que, bueno, es el Bar Royal, conocido como Tencha. Hace unos meses atrás hicieron una redada y la mayoría de chicas que habían ahí eran dominicanas que estaban siendo tratadas, que eran, bueno, básicamente estaban sufriendo trata de personas y que pues básicamente eran explotadas sexualmente. Y también se da mucho el uso de niños para transportar y vender drogas, sobre todo transportarlas a Nicaragua, y de ahí sigan su camino hacia México, ¿verdad? Y de México a Estados Unidos, que es básicamente la ruta de la droga que tenemos, que básicamente generan una serie de problemáticas. Soluciones para la trata, bueno, denunciar a los patrones que someten trabajo forzado. No sé si ustedes vieron hace algunos años, antes de pandemia, cómo ciertas piñeras tuvieron ciertos problemas por el hacinamiento de sus trabajadores, en su mayoría ilegales, que estaban trabajando en las piñeras. Eso es trata de personas. Crear campañas publicitarias para educar a la población, para que se identifiquen y se puedan perseguir a las personas que explotan y crear centros de atención para las víctimas para que se recupere física y psicológicamente pues, de este tipo de tratas, ¿verdad? Es muy importante esto y es muy importante pues, aplicar. ¿Qué tipo de preguntas vamos a tener sobre esto? Bueno, varias sobre todo. Vamos a ver esta, dice, es la captación, transporte, traslado, la acogida o recepción de seres humanos recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras fuerzas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Básicamente lo que estamos leyendo es la definición de trata de personas. ¿Okay? Desde la definición que se describe anteriormente es una problemática poblacional contemporánea que afecta a diversos países del mundo, denominada trata de personas, matrimonios forzados, embarazos. Bueno, acá la correcta es trata de personas. ¿Ok? ¿Por qué no es embarazo adolescente? Porque no me está hablando nada de embarazo adolescente. Aquí no está hablando de rapto, fraude y engaño. ¿Para qué? Para usar del poder y la vulnerabilidad de una persona. Ok, dice, el indicador de embarazos adolescentes en el 2018 se sitúa en la cifra más baja de toda la historia costarricense, mientras que en el año 2012 el 19,4% de las mujeres de los recién nacidos fueron hijos de adolescentes madres. En el 2014 la cifra viene en descenso. La información anterior hace referencia a la problemática poblacional que debe enfrentarse de forma integral en procura de asegurar el éxito escolar y laboral de las personas menores de edad en condición de riesgo social, reducir el embarazo adolescente por las repercusiones que genera esto para el sector de la población o erradicar las relaciones interpersonales entre adolescentes para eliminar embarazos no deseados. Aquí la correcta es la B. ¿Por qué? Porque hay que reducir el embarazo adolescente y las repercusiones sociales que se generan. ¿Por qué? Porque una madre adolescente es muy poco probable que termine sus estudios, es muy poco probable que que se reciba de la universidad. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no la da? Porque no se puede asegurar el éxito. ¿Ok? ¿Y por qué no la sé? Porque no se puede erradicar las relaciones internacionales entre adolescentes. Es decir, no vamos a poder controlar que los chicos y chicas estén teniendo relaciones, ¿no? Entonces, lo correcto es reducir el embarazo en adolescentes. ¿Para qué? Para que no tengan este tipo de condiciones. Dice, la planificación de la familia es un derecho humano, por lo consiguiente debe estar al alcance de todos los que quieran ejercerlo. Sin embargo, la realidad de este derecho no está al alcance de todos, específicamente de aquellos que viven en condiciones vulnerables. Obstáculos como la calidad y disponibilidad de servicios, de suministros y servicios, unido a las limitaciones de carácter socioeconómico, son parte del
la problemática que persiste y se debe superar con urgencia. A partir de la información anterior, se puede establecer que la problemática escrita en el texto anterior afecta a todos los países del mundo sin distinto alguno, a los sectores de la población joven y de primer mundo o a la población más pobre de países subdesarrollados. Bueno, aquí la correcta es la C. ¿Por qué no la A? Bueno, porque básicamente no afecta a todos los países. ¿Ok? No es lo mismo ser adolescente en un país desarrollado o a un país subdesarrollado. A los sectores de la población joven en primer mundo, pues no, afecta sobre todo a los países en vía de desarrollo. ¿Cuál es la C? Es la que es correcta, ¿ok? Vamos con la siguiente para, vamos a ver, dice, en la actualidad, una de cada tres niñas de los países en desarrollo contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años. Es probable que muchas de las que hoy tienen 10 años se enfrenten pronto al riesgo de sufrir embarazos precoces. La mayoría de las niñas residen en países donde la pobreza es un fenómeno común y existe una gran desigualdad de ingresos. Así como se estima que prácticamente 6 de cada 10 niñas es poco probable que permanezcan en la escuela, más que realicen trabajo infantil, que se casen antes de cumplir los 18 años, sufran violencia en el seno de la pareja y experimenten complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. El texto anterior evidencia diversas problemáticas poblacionales que tienen relación con la existencia de un pluralismo político en los sistemas de gobierno presentes en diversos países, la necesidad de políticas de unificación cultural desde temprana edad en materia de crianza familiar o el nivel de desarrollo socioeconómico de las sociedades y la ausencia de aplicación de políticas que promuevan la equidad. ¿Cuál es la correcta acá? Acá la correcta las. Desde la existencia de un pluralismo político, pues no, básicamente no. O sea, no tiene que ver nada que todos los países tengan diversas formas de pensar, ¿no? No me está solucionando el problema. La inclusión necesaria de políticas de unificación cultural desde temprana edad en materia de crianza familiar. ¿Qué dice esto? Que hay que incluir políticas de unificación cultural, es decir, que todas las culturas sean las mismas. Pues no, ¿verdad? Es decir, todos los pueblos tienen derecho a una misma cultura. Y la correcta acá es la C. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo socioeconómico en las sociedades y la ausencia de la aplicación de políticas que promuevan la equidad. Es decir, hay que hacer que las sociedades crezcan económicamente para que haya una buena aplicación de políticas que promuevan la equidad. El acceso a anticonceptivos básicamente fomenta la equidad. ¿Ok? Y eso sería por hoy. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, por favor, me lo dejan saber. Y básicamente eso, voy a subir las presentaciones, las voy a pasar al grupo y voy a subir los videos a YouTube y se los dejo ahí. Muchas gracias.